Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues nosotros aquí dando inicio puntual al programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, que en esta ocasión vamos a continuar con el tema de la semana pasada, deporte escolar. Tuvimos una serie de cuestionamientos, preguntas, y bueno, pues el programa se hace en razón a las inquietudes y necesidades de todos ustedes que nos hacen favor de sintonizar este programa, así como compartirlo. En esta ocasión me acompaña aquí en el estudio de la Confederación Deportiva Mexicana el doctor Mina Huasteca Vázquez. Mina, buenas tardes, gracias que nos acompañas. Hola, muy buenas tardes a todo el teleauditorio del Colegio Mexicano de Educadores Físicos y puntos circunvecinos. Gracias por vernos y seguirnos y aportarnos muchas ideas para los programas. Gracias, buenas tardes. Aprovechando, Mina, tú tienes evento hoy en la tarde, ¿verdad? De la Asociación de Adultos Mayores. Si gustas comentarle a los colegas que sepan que en educación física se está atendiendo a todos los segmentos de la población. Mina, si me haces favor de informar qué tienes el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues hoy es el Congreso Técnico Académico de nuestra asociación que en esta ocasión se lo vamos a dedicar, como siempre, al doctor Chon García, miembro fundador de la asociación, al maestro Eduardo Gorraez, que fue el ideario, el precursor de esta asociación hace un poquito más de 25 años, que bueno, ya trascendió, ya no nos acompaña en este planeta Tierra, y también a Ricardo Mací, nuestro secretario, que también murió en este año en el mes de septiembre. Y bueno, hoy vamos a dedicarle el Congreso Técnico Académico. Hay 3 conferencias. Hoy vamos a hablar de la sarcopenia y el adulto mayor. Vamos a hablar también del trabajo de fuerza en las mujeres adultas mayores y la introducción del fútbol con Enrique Basulto como entrenador de equipos femeniles. Y por último, pues a cumplir estatutariamente con lo que nos pide la CODEME de un Congreso Técnico, de un informe de lo que se hizo este año, que en realidad fue mucho. Gracias, Mina. Perdón, se transmite en Facebook, en Zoom. Se transmite en Zoom. Únicamente tienen que entrar ahí al muro Minalhuasteca o Ama Edad Gerontólogo, y ahí está el enlace y el código para entrar. Es totalmente gratuito. Pero apúrense, porque hoy sí ha habido mucha demanda. Generalmente entran 30, 35, pero por los likes que le han dado, pienso que hoy sí vamos a llegar a los 100, que es lo que nos permite máximo Zoom en esta categoría gratuita. Gracias, Mina. Pues un colega que, igual que nosotros, está picando piedra en buscando mostrar todos los beneficios que brinda la educación física. Bien, por el otro lado tenemos en Colima, Enlace Colima, otro colega que le echa toda la candela a la educación física, el doctor Héctor Icaza Campa. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí listo para empezar. Perfecto, Héctor, pues muchas gracias. Y aquí corriendo, después de haber sorteado el trafical, el buen Sergio Januario Pérez Gómez. Sergio, gracias por venir, buenas tardes. ¿Qué ole? Buenas tardes. Sí, todavía viene apagando el coche, ¿no? Ya saben que en esta Ciudad de México, ahora sí, como dicen, salimos temprano y no sabemos si vamos a llegar al lugar a la hora de la cita, pero gracias por el esfuerzo, Januario. Y bueno, también de los colegas que han estado impulsando fuerte los trabajos de este colegio. Pues bueno, vamos a entrar en materia. Como les comentaba al inicio del programa, nos encontramos con una serie de situaciones que el programa anterior despertó el mismo. Y bueno, aquí los colegas Héctor, Sergio, Mina, pues nos van a centrar un poquito en las definiciones. Creemos que es importante el que se definan, porque el deporte escolar, o hablar de deporte, es un ámbito muy amplio, ¿no? Entonces, a nosotros en educación física, pues nos interesa el deporte escolar. Para el día 14 de enero ya está el compromiso de, no sé si venga, pero o vía enlace telefónico, el presidente de la Federación Mexicana de Deporte Escolar, que es una asociación civil,
que está debidamente protocolarizado. Y bueno, desconocemos, para eso es precisamente que queremos platicar con él, si se va a vincular con educación básica o no. Pero bueno, aquí vamos a iniciar con algunas preguntas y bueno, posteriormente vamos a dar conclusiones. A ver, aquí en primer término, Mina, ¿qué es el deporte escolar? Tú como supervisor de una zona escolar, ¿cómo defines lo que es el deporte escolar? Sí, desde luego, pues conceptualmente deporte escolar desde la práctica misma dentro de la educación física es ese deporte que practican los niños durante la clase de educación física y desde luego que es confirmado a través de una convocatoria que emana de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y que después reproducen no solamente la Autoridad Educativa Federal de Educación en la Ciudad de México, sino la reproducen esa convocatoria todos los estados de la República y desde luego, bueno, pues a eso se le llama deporte escolar. De hecho, la convocatoria es de Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica. Así viene la convocatoria e históricamente se ha alineado la convocatoria de la CONADE, o más bien la convocatoria de los estados, de las direcciones de educación física, jefaturas o subdirecciones de educación física, para ajustarlas a las escuelas primarias y secundarias, que son fundamentalmente las categorías convocadas. Obviamente, para que yo participe en fútbol escolar, pues yo como maestro de educación física en una primaria, pues tengo que saber cuáles son las normas de ese fútbol escolar, cuáles son las normas de baloncesto escolar, cuáles son las reglas del voleibol escolar y el handball, etcétera, etcétera, cuáles son las pruebas de atletismo. Entonces, desde mi perspectiva, es ese deporte que se practica dentro de los objetivos que plantea el programa de educación física para los chicos de las categorías convocadas, que en este año son 2010-2011, que son niños matriculados en quinto y en sexto. Ese para mí es el deporte escolar. Gracias, Mina. Héctor, ¿tú cuál sería tu definición de deporte escolar? Bueno, para nosotros en particular el deporte escolar es aquella actividad que se realiza al interior de la escuela, siendo esta un medio de la educación física y que por consecuencia sigue los propósitos de la educación física, es decir, el desarrollo físico de los alumnos y la contribución al desarrollo integral de estos mismos. Por lo tanto, este tipo de actividad física llamada deporte escolar, insisto, es un medio, es una forma que utiliza el profesor de educación física para el desarrollo integral de los alumnos. Y bueno, como tal, se inserta dentro de las actividades propias de la educación física y también por su denominación se considera que es aquel que se realiza al interior de la institución educativa llamada escuela. En esos términos manejamos nosotros lo que es el deporte escolar. Gracias, Héctor. Y aquí en el estudio contigo, Januario, ¿cómo definirías lo que es el deporte escolar? Bueno, mira, antes que decir deporte escolar, se tiene que tener bien definido o conceptualizar muy bien primero qué es deporte, porque si no entonces andamos confundiendo una cosa con otra. Entonces el deporte, digamos de manera muy, muy práctica, muy general, podemos considerar que es una actividad física, lúdica, organizada, reglamentada y que tiene características generales de los gestos motores, por ejemplo, que todos hagan el mismo gesto motor, que esté unificado, ya sea a nivel regional, estatal, nacional, internacional, y que tenga un sistema de competencia unificado. Pero el objetivo del deporte es el competir para ganar. Entonces, aquí se definen o se van dando ciertos niveles del deporte, y entonces aquí es como puede nacer de alguna manera el deporte en la escuela o deporte escolar. Y el deporte escolar, como ya lo han comentado Mina y Héctor, pues esa actividad física donde se realiza dentro de la escuela o durante la escuela, ya sea al interior curricular o extracurricular, pero que corresponde a unos reglamentos
adaptados o alternativos en donde se ponen de acuerdo las diferentes personas o grupos que van a competir, pero el objetivo para ganar puede ser de una manera muy adaptada para que puedan lograr esa situación que en educación física queremos alcanzar, que es la educación integral, que no es nada más ganar por ganar o ganar a toda costa, ¿no? Sino que se tiene que hacer bajo una filosofía del juego limpio. Creo que ahí se abarca toda esa situación. Ok, en este caso estamos viendo que la educación física, bueno, su medio que más manos echamos, que utilizamos es el de los deportes. Y bueno, aquí nosotros hemos hablado mucho de cuando alguien empieza a practicar algún deporte o varios deportes, pues están dentro de lo que es la iniciación deportiva. Mina, para ti, ¿qué es la iniciación deportiva? Bien, bueno, como el nombre casi nos da prácticamente la respuesta, es las acciones que hacen todos los educadores físicos en las escuelas para iniciar a la práctica del deporte. Yo recuerdo con mucha precisión cuando yo inicié a trabajar educación física, eran los programas de una lámina grande, color azul y color como cafecito para la primaria, ¿no? Y ya teníamos muy bien estructurado que septiembre y octubre se convocaba a atletismo y que después venía básquetbol en el siguiente mes y medio y así sucesivamente. Entonces nosotros enseñábamos los fundamentos técnicos. De hecho, los programas estaban encaminados a desarrollar los fundamentos técnicos. Y recuerdo con mucha precisión mis clases de básquetbol que los maestros en la Escuela de Educación Física nos decían, estos fundamentos técnicos son importantísimos. Y entonces nos aprendíamos de memoria el pase de pecho, el pase picado, el tiro de tamalera, el tiro California, y eso le enseñábamos a los niños, y después mediante dinámicas recreativas, si tenías un tablero, tenías una cancha de básquetbol, bueno, pues les enseñabas a jugar básquetbol. Y bueno, en cuanto a la gimnasia, aunque no había eventos propiamente en el marco de lo educativo de gimnasia, bueno, pues los fundamentos técnicos estaban encaminados a dar la iniciación a la gimnasia, que después le llamaron artística y que a nosotros nos enseñaban en gimnasia básica, y que yo a mis alumnos en secundaria, porque inicié a trabajar en secundaria, era precisamente la rodada en B, en C, etcétera, etcétera, el parado de manos, el resorte de manos si lo lográbamos sacar, y esos eran los fundamentos técnicos de los deportes que estaban muy marcados durante el calendario escolar en las escuelas secundarias. Ahora yo como inspector de educación física pues matizo mucho que los maestros pues les enseñen los fundamentos, pero de estos deportes convocados por la dirección, por DEGOCE, ¿no? Por la convocatoria de DEGOCE, de la Autoridad Educativa Federal, ¿no? Y por ejemplo en fútbol la recepción, parte interna del pie, la recepción con el pecho, el tiro a gol, el cabeceo, etcétera, las técnicas para que ellos estén encaminados pero desde luego a través del juego recreativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muy dados a enseñar footbase o jugar foot tenis o jugar kickball, etcétera, todo en una combinación de estos deportes, y desde esa óptica vemos la iniciación deportiva para que los niños, en la medida de su gusto y de su preferencia, sigan practicando, y desde luego hoy más que nunca la integración del género femenino, ¿no? Ok, Mina. Sí, pues al final como profesores de educación física tenemos el compromiso de desarrollar las multihabilidades físicas de los niños, y bueno, ahorita Mina nos hizo una explicación de un deporte como es el básquetbol, y ese se descompone combinándolo con otras reglas de otros deportes. A ver, Héctor, para ti, ¿qué es la iniciación deportiva? ¿Cómo defines la iniciación deportiva, Héctor Icaza? La iniciación deportiva la vemos dentro del contexto de la educación física como la enseñanza de los fundamentos de los que conocemos como deportes básicos. Y esto es importante destacarlo y poder establecer una diferencia entre lo que es la iniciación deportiva
ya en el deporte extraescolar o en el deporte competitivo. ¿Por qué razón? Porque en el deporte competitivo la iniciación deportiva es una primera fase o etapa de todo un largo proceso de formación del deportista. En cambio, en la educación física, como decíamos, nosotros lo utilizamos como un medio de formación, al igual que utilizamos el juego, al igual que utilizamos la danza. Podemos hablar de formas jugadas, podemos hablar de predeportes inclusive, y todos estos entonces son medios específicos de la educación física y tienen y persiguen un objetivo diferente al que sería el deporte de competencia. Por eso es que nosotros cuando hablamos de iniciación deportiva, lo hacemos en este sentido de un medio para el desarrollo integral del niño. Gracias, Héctor. Pues bueno, aquí Héctor nos da una explicación bastante amplia también de lo que es iniciación deportiva y bueno, y se refuerza la situación de que en educación física lo que buscamos es el desarrollo integral de los niños, haciendo que hagan un sinnúmero de movimientos, ¿sí? Pero aquí en el estudio, Jan Marión, ¿para ti qué es la iniciación deportiva? Porque al parecer todos ahorita vamos en la misma tónica, creo que más adelante se va a presentar a cierta discusión a los temas que traemos preparados para el día de hoy. ¿Para ti qué es la iniciación deportiva, Jan? Fíjate que aquí yo encuentro, ya estudiando un poquito más a fondo las definiciones y conceptos, por eso decía yo que nos pongamos de acuerdo en lo que es cada concepto de deporte, recreación, juego, todo eso, ¿no? En este caso, para mí, cuando se habla de deporte está implícito la competencia, entonces no podemos hablar de deporte competitivo. En todo caso, el deporte es de bajo rendimiento o medio rendimiento o alto rendimiento o alta competencia o baja competencia, pero hablar de deporte es hablar de competencia ya en sí, ¿no? Entonces, dentro de la deporte escolar, como concepto general, que abarca toda esta situación de que un muchacho, un niño, un estudiante que está dentro del deporte escolar, tiene sus reglas para poder jugar, participar dentro de este deporte escolar, que lo hace una organización dentro de la escuela o dentro de las escuelas o incluso a nivel nacional. Está la iniciación deportiva, y la iniciación deportiva puede darse en cualquier momento, desde preescolar hasta adultos mayores, se inicia el deporte, pero con el enfoque más metodológico que hacerlo como una escala, ¿no? Entonces aquí el enfoque o es un enfoque tradicional o un enfoque alternativo. Entonces, dicho de este modo, podríamos encontrar que la iniciación deportiva, si se hace en cualquier momento, en cualquier etapa, adecuado a las capacidades y las características del alumno, se puede dar el inicio al deporte adaptándolo a las condiciones, edad y demás situaciones con estos aspectos. Entonces, la iniciación deportiva puede ser con un enfoque, por ejemplo, como lo decía Mina, con ese enfoque que ya es tradicional y que antes se hacía por fases. Primero se enseña esta etapa, después esta, en una técnica del deporte. Ya no se hace así. Ahora las federaciones están buscando que se hagan de manera alternativa. Por ejemplo, desde hace rato se usa el minibásquet, el minivoli, el minitenis, pero es precisamente para captar e iniciar a los alumnos, a los niños, al deporte, porque antes se usaba las canastas tan altas como eran oficiales, ya las redes y ya las pelotas se hicieron adaptadas. Ese enfoque es alternativo, se llama así alternativo, entonces forma parte de la iniciación deportiva que está dentro del concepto del deporte escolar. Ok, a ver, continuando contigo para posteriormente, Mina, entonces, ¿qué es el deporte? El deporte es una actividad física, lúdica, organizada, reglamentada, que busca el entrenamiento para lograr el ganar o el triunfo, eso es. Sí, y bueno, en el caso del nivel escolar, ¿ese deporte viene siendo educativo, formativo? ¿Cómo lo clasificarías? Esto mismo, pero cuando le damos el enfoque escolar, tiene que ser con reglas adaptadas y tiene que ser bajo la filosofía de un juego limpio. El juego limpio significa que tengas los valores educativos, los valores en general, para que puedas lograr ciudadanos y que vayan hacia la salud.
Puede ser que lo hagas ya cuando lo haces hacia la condición o al objetivo de salud, pues quieres lograr con ese deporte escolar que los niños tengan mejor condición, que tengan mejores condiciones en su vida, en su cuerpo, vamos a decir en lo general, tanto física, cognitiva como emocional. Y cuando vas hacia el rendimiento, entonces necesitas a niños que tengan mayor nivel para que tengan una condición superior, para que entonces vayan, digamos, como los estás preparando, hacia un objetivo más grande. Hacia el rendimiento ya sería incluso llevarlos hacia el extraescolar, hacia el deporte de asociación o deporte federado. Sí, yo no me quisiera salir del enfoque de que estamos hablando de lo que realiza el educador físico, ¿no? Porque ya aquí, Januario, efectivamente, ya cuando nos empieza a hablar del deporte asociado federado, ya no está en el ámbito escolar. Aquí nosotros es las definiciones que tratamos de unificar en relación a lo que trabaja el colega de educación física. Para ti, Mina, ¿qué es el deporte entonces? Bueno, para mí el deporte es un juego. Es un juego porque si lo vemos desde el punto de vista sociológico, de la sociología del deporte, cuando los futbolistas van a practicar el deporte, dice vamos a jugar fútbol. Cuando juegan básquetbol dicen vamos a jugar básquetbol. Béisbol, pues vamos a jugar béisbol. Entonces es un juego. Y bueno, ya lo han anotado muy bien, es un juego reglamentado. Pero mira, aquí yo quiero citar a un autor muy importante que es Huizinga, y dice que el juego deja de ser juego, el deporte deja de ser juego cuando es reglamentado por los adultos. Y el juego reglamentado por los niños sigue siendo juego. Entonces muchos niños, por ejemplo, tú te puedes dar cuenta que organizan su cascarita en el recreo cuando se podía, obviamente en la pandemia no, y uno es capitán y va escogiendo a los niños. Y hay una selección muy interesante que en la primera selección, como en el fútbol americano, es el mejor jugador y así, y van escogiendo al último, al niño gordito, al niño con sobrepeso, y se compensa. Pero cuando el partido, la cascarita de fútbol va 10-0, dicen no, pues no, y vuelven a restablecer su forma de jugar. Y ya cuando entra un adulto, pues ya el juego deja de ser, el deporte deja de ser juego, ¿no? Entonces aquí tenemos que saltar la frontera entre lo que es juego y es deporte. Y bueno, Cajigal habla conceptualmente de diferentes tipos de deporte, ¿no? El deporte formativo, que lo acuñó la UNESCO, y los MINEPS hablan de que instan a todos los gobiernos a que se fomenten precisamente la educación física y el deporte formativo. No habla de deporte competitivo, no habla de deporte espectáculo, no habla de otros deportes, únicamente habla del deporte formativo. Entonces aquí entraríamos también en una discusión muy interesante con Januario de qué quiere decir formativo, ¿no? O conceptualmente no lo estamos tomando en cuenta el deporte formativo, ¿no? Pero desde mi particular punto de vista, yo creo que cualquier deporte es un juego, porque todos vamos a jugar cualquier deporte. No decimos vamos a futbolear, no decimos vamos a basquetbolear, no vamos a volear, o claro, sí se volea, pero vamos a jugar voleibol. El lenguaje común esa es la convocatoria precisa. ¿Es cuánto? Gracias, Mina. Héctor, para ti, para ti, ¿qué es el deporte? Bueno, mira, para hablar de este tema con relación a lo que están hablando mis compañeros, quiero marcar una diferencia. En el proceso evolutivo del ser humano, el niño, desde el momento en que nace, tiene una tendencia natural al juego. Esa actividad lúdica, espontánea, que va a realizar ese niño. Pero al paso del tiempo, al paso de los años, esta tendencia natural de jugar por simplemente hecho de jugar, por el placer y por el disfrute que provoca el juego, va cambiando. Y entonces se llega un momento en que el niño ya no se satisface simplemente con el juego, sino que ahora va a buscar otro tipo de cuestiones. En este caso, etimológicamente, deporte significa competencia, lucha o enfrentamiento, que es en el sentido estricto también que le dan los autores tradicionales de la teoría del deporte.
Por lo tanto, el deporte es diferente al juego porque el deporte ya tiene unas finalidades distintas a lo que son el juego. Y además requiere de un proceso de preparación especializado que lo distingue también tanto del juego como de la educación física. En ese sentido, entonces, nosotros definimos al deporte como una actividad organizada, reglamentada, que tiene como característica principal la competencia y que busca ganar, romper un récord o vencer a un obstáculo o vencer a un contrario. Pues en ese sentido es como nosotros entendemos al deporte. Claro está que después se tiene que adecuar todo esto dentro del contexto en donde se desarrolle. Inclusive cuando mencionábamos el tema de la iniciación deportiva, yo marcaba que existía esa diferencia. Cuando es un medio educativo, tiene un sentido, una intencionalidad y una direccionalidad diferente a cuando es un deporte de competencia. Entonces, cada uno tiene un espacio, cada uno tiene un lugar en donde se va a desarrollar y va a perseguir finalidades diferentes, así como va a transitar por procesos distintos. En la educación física es un proceso formativo, donde el deporte es un medio, en tanto que en el deporte propiamente dicho es un proceso de preparación específica para participar con mayor probabilidad de éxito en las competencias. Gracias. Gracias, Héctor, Mina, Sergio. Pues bueno, redondeando conceptos, pues hay mucha similitud, lógicamente hay ciertas variantes, pero no se alejan unas de las otras. Y bueno, también los comentarios es en razón a las experiencias de cada uno de nosotros. Esto sale a raíz de, por eso el motivo del programa, el nombre de mitos y realidades de los Juegos Deportivos Escolares. Mina, en este caso, sabemos que estos Juegos Escolares ya tienen hace más de 40 años. ¿Nos podrías decir qué son los Juegos Deportivos Escolares? ¿Cuál es su objetivo? ¿Son adecuados para los alumnos? ¿Son competitivos? ¿Qué me pudieras comentar al respecto, Mina? Mira, no, tienen más años, desde los 60 aquí mismo en el edificio de la Confederación Deportiva, le tocaba, cuando pesaba mucho la CODEME en los 60, le tocaba convocar a los Juegos Deportivos Escolares, que ha tenido muchas acepciones, ¿no? Ya en la época de la creación de la Comisión Nacional del Deporte, que después se convirtió en Comisión de Cultura Física y Deporte, convocaban a los Juegos Deportivos de la educación primaria y educación secundaria, y ha tenido muchas acepciones, ¿no? Pero también es preciso y también es agudo esta lucha de los Juegos Deportivos Escolar por los presupuestos en esta transición que tuvo el gobierno que recibió Salinas de Gortari, que le da todo el poder a Raúl González. Bueno, le quitan a la Dirección General los Juegos Deportivos Escolares, quizás no tanto por darle un deporte escolar adecuado a los niños y niñas de toda la República Mexicana, sino que peleaban por el presupuesto, de donde generalmente todas las autoridades pelean los presupuestos para manejarlo, y algunos para pues hacer mal uso de ellos, pero algunos sí para poder promover el deporte en su exacta dimensión. El deporte yo creo que es un elemento súper importante. Han existido muchos foros precisamente como un derecho inalienable de los niños y niñas y adultos, que debe ser un derecho fundamental consagrado ya en la Ley General de Educación, que es un derecho que deben de practicar deporte. Ahora, el problema, el quid del asunto, y sobre todo en los estados que solamente tienen una sola hora de educación física, ahí yo sí estaría de acuerdo en estos diálogos que hemos venido teniendo en las últimas fechas, en donde dicen por atender a los 16 niños del equipito de fútbol, deja a 100 niños 4 sesiones de clases de educación física, y si solo tienes uno a la semana, pues ya sí estás afectando al colectivo seriamente. Pero hay otros estados como Jalisco, como Veracruz, como la Ciudad de México, en donde antes de la pandemia y ahora hay horas destinadas a la educación física para dar 4 horas a la semana. En secundarias, como está normado y no puedes quitar matemáticas para dar más educación física, solo hay 2, pero cuando hubo la transición de dirección general y
y que traspasaron todos los recursos a la de goce. Muchos preferían irse a secundarias. Había, por ejemplo, 4 maestros de 40 horas, pues 160 horas para una secundaria en donde solamente había 9 grupos. Entonces se la llevaban bien campechana, ¿no? No resolvieron el problema como ellos pensaban de tajo, ¿no? De que los maestros de educación física andábamos la mayoría en el avión, ¿no? Y pues, eso es conceptual en cuanto a la grilla, en cuanto a la situación política, pero definitivamente en las escuelas en donde hay la posibilidad de mayor número de clases de educación física, creo que es sustantivo y los resultados en el deporte escolar se dan en ese tipo de escuela. Yo te puedo citar ejemplos porque en los últimos 10 años he convocado, y en contra de mi voluntad al principio, pero después me di cuenta que el deporte escolar es un elemento fundamental en el desarrollo de los niños. Y te puedo señalar la escuela Cuculcán, que es como una escuela deportiva, en donde hay 3 maestros con 42 horas y tienen equipos representativos de handball y de voleibol con muy buenos resultados. La escuela Pensadores Mexicanos tiene al mejor equipo de handball de la Ciudad de México en el escolar varonil, y también por ahí pelea siempre el segundo y el tercero con algún otro equipo de Ixtapalapa. Y así te podría ir mencionando más. Hoy por hoy la dirección operativa número 1 le ha peleado a Ixtapalapa y se ha puesto arriba del desarrollo, del número de medallas, ¿no? Y bueno, muchas veces los resultados se cuentan a partir de las medallas, con grandes satisfacciones. Imagínate que a ti de niño te hubieran dicho que vas a tener un viaje a Chihuahua para representar a tu ciudad o a tu estado, pues le echas todas las ganas. Yo cuando era juvenil y que jugaba fútbol, me maravillaba decir, oye, voy gratis a Zacatecas a un nacional. Entonces, ese es un gran motivante, amén de que sí se excluye y se deja de atender a un grupo importante de niños, es cierto, pero había que analizar caso por caso. Por eso el colegio ha peleado porque existan por lo menos 3 o 4 sesiones de educación física a la semana. Esa es nuestra lucha y hacia allá vamos, y que verdaderamente es un derecho fundamental. Si es que entendemos que el educador físico también debe ser de un promotor de la práctica de los deportes escolares. ¿Es cuánto? Gracias, Mina. Januario, para ti, ¿qué son los Juegos Deportivos Escolares? ¿Su objetivo? ¿Son adecuados para sus alumnos, para los alumnos? ¿Qué puedes comentar al respecto? Antes yo te quería comentar, antes de hacer este tema, yo decía que, o hemos comentado en algún momento, el deporte siempre debería ser educativo. Alcanzar objetivos que ayuden a cualquier deportista a mantener esta formación, no porque sea de alto rendimiento sea un burrito, ¿no? O una persona que no piense o que no tenga esos conocimientos, sino debe estar considerado como un medio de la educación física, como un medio educativo también. Entonces, el deporte debe ser formativo en cualquier momento, ¿no? Entonces, dado que la situación ahora se convoca hacia unos juegos deportivos escolares, es ahí donde entran las confusiones. Cuando tú llevas a los niños a una convocatoria de deporte, lo estás llevando a una exigencia mayor. Y es ahí donde los que están en contra del deporte, algunos compañeros o profesores o personas que no quieren el deporte porque Satanizan. Perdón. No lo sanitizan, está de moda sanitizan, pero es satanizan. Es que lo hacen, dicen, no es que es eficientista, es que esa actividad no ayuda a que los alumnos aprendan, sino que son repetitivos. Bueno, se puede hacer las dos cosas, definitivamente puede ser las dos cosas. Pero entonces aquí, después de la pandemia, después de lo que se han sufrido, suena incongruente, ¿no? Llamar a juegos cuando no has tenido la preparación suficiente para hacer la actividad que corresponde. Hay algunas escuelas que sí tuvieron la oportunidad de estar yendo a su escuela y hacer actividad física, en este caso lo que es actividad física deportiva, o sea, la actividad física deportiva sugiere habilidades y destrezas usando las técnicas del deporte, cómo lanzar, cómo patear, ¿sí? Esa es la técnica, ¿no? La mejor forma de hacer es la técnica. ¿Y cómo lo hacen? Pues con la repetición, con el entrenamiento. El entrenamiento se da en cualquier momento, no es nada más con el deporte. El entrenamiento es a través de tu cuerpo y haces repeticiones para mejorar la condición, ya sea condición física, condición técnica, la condición psicológica incluso. Pero entonces, para esta convocatoria,
Me parece, cuando lo platicamos incluso con alguna supervisora por ahí cuando estaban preparándose para esto, es más como lo dice Mina, ¿no? Un fenómeno social en donde más vale sacarlos a los niños de su situación de estrés, al público, a la gente, a los familiares, y se puede utilizar muy bien estos juegos deportivos escolares, pero que no sean el campeonato mundial. Obvio, para un niño, cuando se enfrenta al otro, es el campeonato mundial, ¿no? Es el fútbol, haciendo un partido a máximo. Ahí ellos no están pensando, a ver, voy a hacerlo poquito. Para ellos es ganar, y ganar a como de lugar, pero es ahí donde entra presente la filosofía del juego limpio, ¿no? Y no exigirle demasiado a los alumnos, utilizar el deporte y esta convocatoria de juegos escolares, deportivos escolares, pues para que se tengan una oportunidad de desestresarse, de tener por lo menos un espacio, que lo que se ha visto en las escuelas es que el ánimo está muy bajo después de que todo lo que ha sucedido, pues es una oportunidad precisamente para que el ánimo se eleve un poquito. 7 de cada 10 niños están con un ánimo muy bajo, ya las estadísticas lo están mencionando. Muchos vienen por su enojados o están en duelo y no aprenden. Muchos están saliendo de las escuelas porque aun cuando tienen beca, la beca no significa que con eso ya la hicieron, ¿no? El gobierno dice, pues ya está la beca. Eso no significa, hay niños que están haciendo la simulación, entran a la escuela, se inscriben y se salen de la escuela porque no aprenden, porque no tienen la capacidad, la condición, no la capacidad, la condición. Eso es lo que está sucediendo. La matrícula se ha caído. Entonces, ¿con cuántos niños cuentas para hacer los equipos? Entonces, más vale que sea un equipo muy incluyente, vamos a decir, y no precisamente los mejores, para que se pueda entonces una convivencia, que se aproveche eso como una convivencia, pero no precisamente para los logros. Obviamente que los directores y las supervisoras y profesores quisieran que ganaran, pero yo diría una recomendación siempre es, más vale que se vayan despacito, porque después de estos juegos puede haber lastimados, ¿no? Y lesionados tanto física como emocionalmente. Entonces, bueno, hay que aprovechar entonces el momento como juegos escolares, pero de manera aliviada. Gracias, Sergio. Héctor, ¿para ti qué son los juegos deportivos escolares? ¿Su objetivo es adecuado para los alumnos? Adelante, Héctor. Bueno, primero que nada quiero decir que no estoy de acuerdo con esta convocatoria de los llamados juegos deportivos escolares. Por principio de cuentas tendría que denominarse juegos en edad escolar. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque no se realizan dentro de la escuela, se realizan en escenarios de competencia propios del deporte. En segundo lugar, porque estos ya son una actividad de tipo excluyente, donde no participan todos los alumnos, sino simplemente algunos pocos que son los seleccionados. Por lo tanto, es diferente. El deporte escolar es aquel en donde el maestro de educación física lo está utilizando como un medio donde busca que participen todos sus alumnos y donde depende de él la organización y la estructura de la forma en cómo se va a realizar al interior de la escuela en su hora de clase. Mientras que este llamado deporte escolar o estas competencias en sí se les denomina así por la edad, porque estamos hablando de que participan niños y jóvenes en edad escolar, no necesariamente porque están en una escuela. Hay muchos niños que no están en la escuela y participan en esos deportes, o bien tendríamos que ya manejarlo en el sentido de que es un deporte que al que se convoca, que tiene otras características totalmente diferentes. Entonces no debemos llamarlo deporte escolar, debemos llamarlo deporte en edad escolar y persigue unos fines totalmente diferentes. Cuando en la diapositiva que presentaron hace un momento nos hablaba de que es una fiesta de la actividad, quién sabe qué cosas, pues no es cierto, no es cierto de ninguna manera. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, ahí ya se va a competir para ganar. Es cierto lo que dice el maestro Jano en el sentido de que ojalá y fuera una convivencia, pero entonces vamos llamándole mejor convivencia y no deporte escolar. ¿Por qué? Porque los objetivos y las formas de hacerlo son totalmente diferentes. En una convivencia, no me interesa quién gana y quién pierda, sino más bien quién disfruta y lo que todos disfruten y participen.
En algunos casos también se le puede denominar deporte para todos. Y cuando hablamos ya en estos juegos deportivos donde hay una convocatoria, hay una reglamentación, hay árbitros, donde hay instalaciones específicas, etcétera, etcétera, ya no es un deporte escolar, ya es extraescolar, que realiza fuera del recinto escolar y tiene otra finalidad. Gracias. Gracias, Héctor. Pues bueno, sí hay divergencias en los puntos de vista, en las definiciones. Héctor nos da un enfoque diferente de cómo les llamaría este evento. Y bueno, nosotros en este caso, pues ya para ir redondeando el tema, porque bueno, pues el tema es bastante amplio, pero tenemos que ir concluyendo para que sea de utilidad para todos nuestros colegas que nos sintonizan. Y bueno, pues aquí tendríamos que llegar a una parte. Januario, ¿qué mejorarías, qué cambiarías de lo existente en juegos deportivos escolares? No, yo creo que igual que estoy de acuerdo con Héctor, yo creo que hemos platicado incluso, yo creo que la propuesta que podamos hacer como colegio y llamando a otros compañeros para que igual podamos hacer un glosario ya más atinado hacia lo que hemos encontrado, por ejemplo, en la ley del deporte, que hace definiciones fuera de lugar, no está dentro de la educación física, en lo que es el programa sectorial lo mismo, la misma, en el actual gobierno menciona como que la actividad principal es la activación física, cuando esa no existe como proceso, es un nombre de un programa, de un proyecto en su momento, cuando Fox hizo este programa, se tendrá que estar precisamente ubicando los conceptos como deben ser o como podrían ser en la actualidad. Por ejemplo, la gimnasia no es deporte hasta que no se empieza a reglamentar, la gimnasia se da en todos lados, ¿no? Entonces, como por ejemplo un concepto, ¿no? Es un concepto sistema de ejercicios que alcanzan un logro para hacia la salud, la educación y demás, y se usa en todo momento, por ejemplo. Y así el juego, ¿no? El juego tiene sus reglas y tiene sus objetivos, pero y se usa mucho para precisamente la enseñanza del deporte. Pero es ahí donde entran las confusiones. Cuando tenemos en el estricto sentido los conceptos, ¿qué es deporte? Deporte es competencia y ganar. Pues ya no me salgo de ahí. ¿Qué es educación física? Pues es una disciplina pedagógica, científica, pero que, bueno, nos empezamos a ubicar ya sobre eso. Entonces podríamos hacer una propuesta de un glosario que ayude a los diputados, a los tomadores de decisiones, a las gentes que se acerquen, incluso esto ayudaría mucho a que se hagan presupuestos, para que entonces se conceptúe adecuadamente y no nos andemos confundiendo con lo que es deporte y con lo que es juego y con lo que es actividad física y demás. Entonces yo creo que a partir de esto que estamos comentando, lo hemos sugerido, nos podemos acercar a otros compañeros o otras asociaciones y demás, pues para que se defina, porque lo que hemos encontrado en la ley o hemos encontrado en documentos normativos hace más confusión que hacer una dirección, ¿no? Entonces, la propuesta que tenemos como sistema de educación física responde mucho a lo que hemos estado trabajando, pero ya de manera más enfática o en detalle, pues tendríamos que hacer un glosario en donde nos tengamos que poner de acuerdo. Obvio, es un trabajo pues, con tiempo, pero yo creo que es necesario porque si no vamos a estarnos tropezando unos con otros. Ok, cada quien define las cosas como las entendió, ¿no? Sí, entonces, pero ya es necesario que hagamos un glosario. Sí. Tú, Mina, ¿qué mejorarías, qué cambiarías de los juegos escolares que están en este momento echados a andar? Bueno, yo creo que es muy importante generar una política pública en donde exprofeso se destine un recurso propio para la educación física y obviamente el deporte escolar. Yo no estoy de acuerdo con Héctor Icaza en lo que él menciona, ¿no? Que en el sentido de que no haría el deporte escolar, porque se coartaría el presupuesto que viene para Juegos Deportivos Escolares. Yo recuerdo con mucha precisión, porque yo formé parte del equipo de trabajo de Humberto Robledo cuando sustituyó al maestro Abraham Ferreiro, y en esas charlas que se tuvieron en la entrega-recepción de la Dirección General de Educación Física, decía Ferreiro que no había que dejar de perder el presupuesto de los Juegos Deportivos Escolares, porque a partir de eso él podía generar balones para la clase de educación física, o sea, le pellizcaba, por decirlo de una manera muy coloquial,
al presupuesto de los Juegos Deportivos Escolares para muchos proyectos como investigación, como los cursos, talleres que se daban mucho para que pudieran tener esos recursos. De otra manera no hay esa posibilidad. Y yo creo que en la República funciona de la misma manera. Entonces, entre comillas, yo creo que es fundamental que sigan existiendo, pero debemos garantizar el acceso al deporte como una situación de derecho. Es como en los colegios particulares, ¿no? Pues que no se dé deporte escolar o que no se vaya a la competencia. Bueno, pues hay recursos y contratan a un maestro de educación física que tiene el perfil de entrenador de voleibol, de básquetbol, y los contratan para dar resultados, ¿no? Por ejemplo, el Centro Cultural que está ahí en Tasqueña contrataba a maestros de educación física para ganar el concurso de escoltas, ¿no? Y entonces, bueno, pues está bien, pero no les quitaban la educación física. El maestro de educación física iba y les decía, yo voy a traer aquí al campeonato a la mejor escolta. ¿Qué le quitaría yo? Bueno, pues que más bien yo le agregaría, si yo fuera autoridad, pues yo inyectaría dinero y que desde la etapa de interzona hubiera un recurso propio para que se pudieran hacer los juegos y que pudiéramos contratar a un árbitro y que no el inspector o en su momento los coordinadores deportivos que ya no existan pitaban y hacían de todo para llevar a cabo los Juegos Deportivos Escolares. Yo creo y hago un reconocimiento a todos los inspectores, a todos los que organizan Juegos Deportivos Escolares desde su etapa de interior, los maestros de grupo de clase directa y las interzonas, porque entre ellos mismos pitan los partidos, etcétera, ni siquiera por un quinto más. Con lo mismo, si tienes 19 horas y tienes en directas 18 y tienes una sola de descarga, lo hacen por eso, porque le tienen amor al deporte escolar. Y yo digo que había que fortalecerlo. Yo hoy veo con mucho interés que muchos están peleando su participación en los Juegos Deportivos Escolares a pesar de la pandemia, porque ellos intuyen que tienen hoy un buen equipo a pesar de que no están entrenados. Es cuanto, gracias. Gracias, Mina. Héctor, ¿tú qué mejorarías, qué cambiarías de los actuales Juegos Deportivos Escolares? Bueno, yo cambiaría muchas cosas. En primer lugar, dejaría de llamar los Juegos Deportivos Escolares y en todo caso invitaría a una convivencia deportiva. En segundo lugar, como mencionaba hace rato, en donde dice Juegos Deportivos Escolares, la definición nos habla de que es la fiesta deportiva del sistema educativo y es una mentira. Ni es una fiesta deportiva ni es el sistema educativo. Utilizan al sistema educativo porque tiene cautivos a los niños en edad escolar, pero ni siquiera lo organiza el sistema educativo, lo organiza la CONADE. Y su objetivo, como dice ahí, es generar en los escolares una cultura deportiva como medio de promoción de la salud. Entonces tampoco cumple lo que debería de cumplir en ese tipo de deporte, porque ese tipo de deporte tendría que estar hablando para la iniciación deportiva, para la detección de talentos, para el desarrollo de estos talentos y para hacer todo un proceso de la formación del deportista. Y no es así. Por lo tanto, creo que no cumplen ni los objetivos ni merece el nombre que tiene. Entonces, para mí tendría que ser una convivencia de actividad física o de ejercicio y su objetivo tendría que ser, como hemos mencionado, el desarrollo físico y el desarrollo integral de los alumnos, desde el punto de vista que no solamente es físico, sino también es en cuestión de valores, en cuestión de aspectos de tipo social, en aspectos cognitivos, etcétera. Por lo tanto, tendríamos que quitarlo. Toda la infraestructura, toda la organización, todo el recurso económico y todo el recurso humano no se tiene ni se está desarrollando, pese a lo que dice el programa sectorial de educación, en donde menciona que debería de existir una coordinación entre la CONADE y la SEP para este tipo de actividades, pero en la realidad eso no sucede, ni hay una estructura ni hay una organización, insisto. Entonces no tiene por qué haber estos denominados Juegos Deportivos Escolares. Gracias. Gracias, Héctor. Pues como podemos escuchar, colegas, hay variantes en los puntos de vista, son respetables, pero bueno, aquí precisamente es marcar cada quien su planteamiento y dentro del aspecto del trabajo del Colegio Mexicano de Educadores Físicos,
pues es ir proponiendo, tomando, generando documentos que unifiquen esta situación. Falta saber cuál es la postura, la función de una Federación Mexicana de Deporte Escolar, la cual el día 14 de enero pues vamos a tener este intercambio y bueno, vamos a poder tener más herramientas para que podamos hacer propuestas de política educativa sobre este aspecto. Pero sí podemos hacer algunas conclusiones, ¿no? Claro, ahí voy, no te me adelantes, Januario, o sea, sé que ya terminamos a las 4 de la tarde, pero la ventaja es que tenemos fuertes patrocinadores y podemos hacer el programa de 2 horas, ¿no? Pero dicen que la mente capta lo que la pompa aguanta, ¿no? Yo ya me empecé a cansar y ya no me concentro, ¿no? Pero a ver, pasamos a conclusiones, efectivamente. ¿Qué podemos, a ver, vamos a pasarle el micrófono a Januario, hasta jaló el micrófono, ¿qué pasó con Januario? Conclusiones, Januario, efectivamente tenemos que dar conclusiones, ¿verdad? ¿Tú qué concluirías sobre este tema? Adelante. Fíjate, Sergio. como nos hemos escuchado en este momento, lo hemos de alguna manera comentario en las sesiones del colegio, pero cuando ya nos metemos a un trabajo un poquito más formal, yo escucho, por ejemplo, no tendríamos que descuidar o desaprovechar que está el rubro de presupuesto juegos escolares, no lo desaprovechemos. A lo mejor sí, tendríamos que buscarle el nombre de convivencia. En un principio, este gobierno sugirió que fueran juegos de habilidades y destrezas, y entonces eran juegos alternativos. Por ejemplo, puede ser y pudo haber sido esta propuesta, ¿no? En donde era salto a la cuerda, lanzamientos, otros tipos de actividades, incluso el cachibol y otras actividades, como yo decía, el minibásquet, el mini tenis, el minibol y demás, que pueden ser y que no son tan fuertes como las reglas que luego están por ahí, oficiales, por ejemplo. Y lo otro es que la situación está precisamente en no perder el objetivo de la diversión y del bienestar de los niños y buscando también que estén aliviados todos esos ímpetus, pero que en primer lugar lo debe hacer el profesor, el guía, el orientador, hacia dónde llevas al niño, a su intensidad. Cuando lo llevas al deporte, el deporte es ayudarlo a que sea mayor capacidad del esfuerzo físico. Eso lo deberíamos tener muy claro. El juego deportivo o el juego competitivo, ahí sí podríamos usar competitivo, un juego de alta competencia. Hay juegos que son pasivos o sedentarios. Ese, por ejemplo, nos ayudaría mucho, pero a lo que me refiero es que conceptuemos bien, definamos muy bien, porque esa es una de las características en donde luego nos critican en la educación física. En la educación física nunca se ponen de acuerdo, ni saben lo que es educación física. Hay muchos comentarios así, durante muchos años lo hemos encontrado. Yo creo que si ya es una disciplina científico-pedagógica y que ayuda a través del juego, de la actividad física y el ejercicio, yo creo que ya tenemos que estar haciendo ese tipo de trabajos en donde podamos invitar a más personas que ayuden a hacer ese glosario. Yo insisto en que hagamos un cuadernillo, un manual, ¿no? Yo creo que de esto podemos sacar ese tipo de conclusiones para empezar, ¿no? Ok, Januario, sí, de hecho, bueno, nos hemos topado si hay confusiones o indefiniciones entre nosotros mismos. Pues imagínense con la autoridad educativa, que muchas veces ni tuvieron el mínimo de los contactos con la educación física, o por desgracia tuvieron una mala experiencia de educación física, ¿no? Porque también yo me he encontrado que me dicen, ¿y para eso se estudia? Pues sí, mano, o sea, para eso se estudia. Es que a mí mi maestro me llegaba y me aventaba el balón, o nada más en una banca me decía lo que teníamos que hacer. Sí. Pero bueno, en la viña del Señor hay de todo. ¿Qué es deporte con ok. Bueno, Mina, ¿tú qué pudieras concluir sobre el tema? Bueno, pues en principio que pues hay conceptos diferentes por cada uno del colegio. No quiere decir que debemos tener el mismo principio, el mismo conocimiento, y desde luego todos hablamos en base a la experiencia. Yo que trabajé 9 años en clase directa, ahora que ya tengo muchos años de ser inspector de educación física, creo que tengo
una clara precisión en los conceptos que yo estoy virtiendo para que qué es el deporte escolar y cómo se puede beneficiar. Ya lo dijo Januario, sería muy dramático que ni siquiera hubiera ese recurso para el deporte escolar. Por ejemplo, en el deporte adaptado, la Dirección General de Educación Especial tiene un recurso grandísimo, pero no desarrollan el deporte. Había que criticar eso porque solo hacen un súper espectáculo al final del año escolar y selecciona ya unos cuantos niños y no son beneficiados los niños especiales que deben de practicar un deporte, porque no hay supervisión de la educación física en los CAM, en los centros de atención múltiple, y eso hay que señalarlo. Entonces, pero si nosotros logramos que hagamos una convivencia, pues dices, en lugar de 2 millones te dan 50,000, pues es una convivencia. Entonces demerita el concepto de convivencia, demerita las situaciones presupuestarias. Entonces lo que llena mucho es el deporte. Por eso la Comisión Nacional del Deporte cambió de nombre a Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, porque lo que vende en las autoridades y la gente iletrada es el deporte. Entonces yo creo que sí es muy sustantivo que el colegio pues apoye la permanencia, la pervivencia del deporte escolar, como lo dicen las declaratorias de UNESCO y de las MINEPS, que debe de haber un apoyo irrestricto al desarrollo de la educación física y el deporte formativo en todas las modalidades. Había que entrar precisamente a las conclusiones de todos esos foros para ver cuál es la división de los deportes formativos desde la perspectiva de los picudos, de los altos ministros de educación física y deporte en el mundo. Es cuanto. Gracias, Mina. Héctor, ¿tú qué concluirías sobre este tema? Bueno, mi conclusión es en el sentido de que es necesaria una revisión a fondo de todo este asunto, donde se puedan definir y delimitar con claridad las funciones, las atribuciones de cada uno de los responsables o de cada uno de los participantes en este tipo de actividades. Redefinir la educación física, redefinir el estatus del deporte llamado escolar, que es más bien otra cosa, pero bueno, redefinir cuáles son los recursos que se le van a destinar a cada una de esas instancias, redefinir los propósitos o finalidades que se tienen con este tipo de actividades y con base en ello hacer una verdadera y una auténtica reestructuración, porque lo que actualmente se nos presenta en el programa sectorial de educación y en el programa sectorial de cultura física, pues no cuadran. A pesar de que supuestamente existe una coordinación entre ambas instituciones, no es así. Por lo tanto, es necesaria esta revisión a fondo y esta reestructuración a fondo de estos temas. Gracias. Gracias, Héctor. Pues sí, efectivamente, pues hay mucho que hacer y bueno, pues aquí en el colegio, tanto el colimense como Concefiri, este colegio mexicano, pues estamos picando piedra todos los lunes y jueves, bueno, haciendo propuestas y tocando puertas pues, para que nos entiendan todo lo que son nuestros conceptos y de todos los beneficios que tiene la educación, que da la educación física. Mis conclusiones es que ya se nos vino el tiempo encima y quiero saludar y agradecer a el que nos estén viendo y nos estén dando comentarios. Miguel Ángel Ramiro Pérez, David Slim allá en Querétaro, saludos. Juan Vela, Miguel Ángel Ramiro Pérez, el profe Alex Morales de Tamaulipas, que siempre nos ve y nos comparte el programa. El doctor Ángel Fernando Rangel, que anda en Canadá y siempre nos sintoniza. Gracias, Ángel. Inclusive él comenta que fue producto de los de los primeros Juegos Deportivos Escolares. Carlos CGFCBM, desconozco si es así de grande el apellido o es una clave Morse. Chucho Ramírez Mercado, un cuate que le decíamos el brujo ahí en la escuela, yo los conozco por apodos más que por nombre. Ricardo Pérez, el Techacha, ¿cómo ves? Cada vez los colegas que hicieron gimnasia nos siguen para engordarnos el rating. Jorge Espinosa, también maromero y que sigue en activo en una primaria y en un club donde
trabajamos, mi hija Daniela, que también nos sintoniza, la maestra Magda Radix, que es de la desarrolladora de este sistema digital para la evaluación física, Almita Situc, una admiradora de Sergio Januario, por eso se nos sintonizó hoy, el buen Rafa Suárez, el Coster, gracias por sintonizarnos, y el Jorge Jiménez Llamas, el Gusano, que está allá en Aguascalientes. Pues como ven, ya nos estamos volviendo internacionales, ¿no? O sea, andamos, el Gusano, sí. Jorge Jiménez, sí, buen amigo. Perfecto, pues llegamos al término del programa, les agradecemos que nos hayan sintonizado y también les agradecemos mucho que nos ayuden a compartirlo. Cada vez tenemos mejor rating y ese es el objetivo de estas 3 organizaciones civiles. Les damos las gracias, buen provecho y hasta el próximo miércoles. Un saludo a los jugadores. ¿A cuál es tú?